Hola, buenas tardes, buenas noches o días, mis estimados inversionistas. Sean bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast. Y como se los había mencionado la vez pasada, hoy estamos con una invitada, ex compañera también de estudios, ¿no? Quisiera que le den la bienvenida a Gina. Hola. Un gusto, bienvenida, grato tenerte por aquí después de una semana que te tuve que haber cancelado por algunas situaciones familiares. Y les decía igual la vez pasada con Mayel que nos presentaban situaciones de salud. Igual tuvimos que haber aplazado como 3 semanas, me parece, el capítulo 2. Así. Pero bueno, ya estamos aquí intentando mantener la frecuencia que les habíamos comentado de cada 15 días. Y Gina, platícanos, vaya, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu historia en el sentido laboral, tu currículum? No sé, cuéntanos qué hay de Gina, ¿no? Para que sepan los inversionistas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues soy psicóloga egresada de la UAM Xochimilco. Posteriormente estuve trabajando casi 9 años en seguridad pública, hacía entrevistas, aplicación de pruebas, evaluación, supervisión de gente, etcétera, ¿no? Redacción, bueno, ahí se hacen un montón de cosas con respecto a la psicología, pero va más enfocado a lo laboral. Y después estuve 7 años trabajando en un internado de niños en situación vulnerable. Ahí sí era terapia y además talleres de prevención de adicciones y cuestiones de sexualidad. Pues hice una especialidad, bueno, en ese inter hice la especialidad en educación sexual y sexología y, bueno, pues diplomados, talleres, etcétera, con respecto a psicoanálisis. Entonces, desde hace un montón, más de 15 años me dedico a atender gente, porque además de estos trabajos, en particular, pues tenía consultantes. Entonces, básicamente, bueno, ahora estoy colaborando en IMAN. Una interesante ahí, situación, pero en el sentido de la sexualidad, de la infancia que me comentas, en el sentido de la policía, muchas cosas que se interrelacionan, ¿no? Por así decirlo. Y vaya, platícanos un poquito de esta parte de la sexualidad. Veamos hacia dónde nos va llevando justamente este tejido, porque es toda tu preparación, por supuesto lo que te falta, pero ¿cómo ha sido para ti esta parte de la sexualidad? Meterlo también en la situación infantil, porque me imagino que tuviste que encontrado con casos difíciles, complejos, y vaya. Sí, me parece que, bueno, comencé a estudiar sexología por dudas personales, porque me di cuenta que desconocía mucho del tema, que muchas de las lecturas que yo había hecho o eran obsoletas o no me satisfacían lo suficiente para, bueno, mi curiosidad, ¿no? Para poderlas abordar abiertamente. Entonces comencé a estudiarla y, bueno, a la par, pues sí, ya trabajaba con pacientes. La verdad es que el tema de la sexualidad es algo que se aborda en muchas ocasiones, no solo con los niños sí es algo que trabajé, particularmente no es, sí lo hice, pero no es mi fuerte. A mí trabajar con niños me parece que requiere evidentemente trabajar con los papás, es la parte más laboriosa, muchas veces, tú lo sabrás, cuando trabajas con niños, ellos reflejan síntomas de la familia en general. Entonces, traer a consulta a los padres no siempre es tan fácil, no son tan receptivos. Entonces, sí sale el tema de sexualidad. Ahí dábamos talleres justo de prevención de abuso sexual y higiene, pero creo que mucho del tema de la sexualidad se carga con el estigma de que tiene que ver solo con el acto sexual y no es cierto. La verdad es que hay un montón de temas ligados a la sexualidad como las relaciones interpersonales, el erotismo, la relación de uno con uno mismo, la autoestima, etcétera, la autoimagen, hay un montón, ya sabes, estas cuestiones de género. Entonces es una gama muy amplia. Sí salen estos temas, obviamente, aun cuando no trabaje con niños, con adultos también salen estos temas en las sesiones en terapia. Es increíble el número de personas que han padecido abuso sexual y que durante las sesiones, no, si bien no es su tema principal o no es por el que van, en algún momento
puede salir el tema como... Hay acciones que la gente no asocia con una cuestión sexual, como que los tocaron indebidamente o que alguien en la calle les dijo algo inapropiado. Eso es un abuso y tiene un impacto en la psique. Y entonces pareciera que no es abuso, pero pues ya analizando la profundidad sí es. Entonces sí sale el tema muchas veces. Por supuesto. Y sobre todo en ese sentido de que, bueno, seamos honestos, la sexualidad por sí sola eh, es un tabú. Aunque hoy en redes sociales, mucha campaña, inclusive la situación gubernamental intente dentro de los programas hablar de la sexualidad, eh, hay cierto tabú, un fuerte tabú, diría yo, ¿no? En todo esto. Y que justamente la sexología, y corrígeme, pero yo como lo he visto, entra en este sentido del tabú porque si de por sí la terapia tiene este estigma, tiene este tabú, ¿no? Esta posición que hay de la sexología que entra en este tabú de lo sexual y también entra en este tabú, en este estigma de la salud mental. Hay dos grandes tabúes y que, bueno, la sexualidad y la muerte, y tienen que ver con esto de Eros y Tánatos. Los humanos vamos en esa línea entre uno y otro, con fuerzas, digamos, que jalan al ser humano, a la experiencia humana, y sí, mucho está asociado con los tabúes, incluso, bueno, se revisan el DSM, lo que antes se llamaban parafilias, que ahora son expresiones de la conducta sexual. Muchas tuvieron que ser revisadas y sacadas del libro porque se descubrió que no, que mientras sea consensuado, hay un montón de actividades que no necesariamente son patológicas. Hay una tendencia a despatologizar las conductas sexuales y también pues la salud mental, como ahora que justo en redes sociales todo mundo conoce a un narcisista maligno, o todo mundo tiene déficit de atención, o todo mundo, está autodiagnóstico porque lo vi en un TikTok. Pasa lo mismo con la sexualidad, solo que se habla menos abiertamente. O sea, nadie sale y dice, por cierto, yo soy boyerista o algo así. Es difícil que eso pase, pero sí son cosas que si a la persona le causan conflicto, viene a tratarse y bueno, pues hay un plan de abordaje desde el tema, si tiene una pareja, cuál es el conflicto de fondo. A veces tiene que ver con esta falta en la comunicación o con por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver inherentemente con la pareja, pero hay otras que tienen que ver solo, como la dismorfia corporal, tiene que ver solo con mi imagen y entonces mi imposibilidad para relacionarme con otro o presentarme ante la desnudez del otro o la mía, etcétera. Entonces, sí hay muchos tabúes al respecto todavía. Sí, claro. Esta parte que me mencionas, ¿no? De despatologizar, de quitar esta parte, ¿no? Hasta cierto punto también es peligroso, porque vaya, estamos en un mundo hoy ya muy diferente, donde cualquier cosa permitida es validada y solamente depende del juicio social, digital, por supuesto, en si es correcto o es incorrecto. Pero ¿qué pasa cuando está, por ejemplo, esta situación de el fetiche, de la fantasía? ¿Qué pasa con estas partes? Es que, bueno, en este estudio de la sexualidad se habla del consenso, siempre tiene que ser consensual. Entonces, las actividades que se puedan tener en grupo o en pareja tiene que ser aceptada por todos los integrantes, todos los participantes, digamos. Y hay personas que inherentemente no pueden dar su consentimiento. Los niños no pueden dar su consentimiento, los animales no pueden dar su consentimiento y los difuntos, por ejemplo, no pueden dar su consentimiento. O personas con alguna discapacidad intelectual no pueden dar su consentimiento. Entonces, alguien que interactúe o busque estas prácticas sexuales con alguno de estos grupos, inevitablemente está cayendo en una cuestión de abuso, entonces, porque no hay un consentimiento. Entonces, más allá de lo que las redes sociales digan si está permitido o no, hay conductas que son reprobables, no importa si en redes sociales parece que es permitido o no. Entonces, sí hay algunas que evidentemente no son, porque además ahí estás afectando a un otro.
Es decir, una persona, pensemos que tiene gusto por los adolescentes, un adulto está cometiendo un abuso, aun cuando aparentemente el adolescente dé su consentimiento, no es así, ese es un abuso, ese es, incluso se tipifica como, bueno, se llama febofilia, tiene esta característica de hay un abuso porque el adulto sí sabe el impacto que va a tener en el otro. Entonces, son cuestiones que sí se trabajan, pero que difícilmente llegan a consulta estas personas. La verdad es que quien llega a consulta son, en este caso, voy a ponerlo así, las víctimas, es decir, niños que sufrieron abuso o adultos que de niños sufrieron abuso, y entonces eso se entreteje con la salud mental. No saben por qué tienen este miedo al acercamiento o tienen una hipersexualización o tienen miedo al contacto físico. Bueno, pues eso en muchas ocasiones tiene una base inherentemente de un abuso, pero pues eso se descubre en el tratamiento. Hace poco se presentaban los términos una electroabuso y violación. Efectivamente, en ambas no está el consentimiento y hay una agresión hacia el cuerpo del otro, ¿no? Pero, ¿podrías explicarnos o profundizar estas partes, no? Porque a veces se dice muy a la ligera, fue abuso, fue violado, violada. ¿Qué contiene en sí cada, o hay alguna diferencia grave en cada concepto? Sí, bueno, esto particularmente lo ven más los abogados. La verdad es que yo no me enfoco específicamente en determinar si fue abuso o violación. Generalmente, como tú sabrás, en sesión, estando en terapia, si el paciente te dice sufrió un abuso, mi trabajo no es determinar si fue un abuso. Mi trabajo es trabajar con el impacto que eso tuvo en la vida o en la psique, pues, de la persona. Pero sí hay una diferencia clara, digamos que el abuso puede ser más sutil, pareciera, por ejemplo, tocar indebidamente a una persona, es un acto, digamos que manipulador a veces, o un poco menos violento, o pareciera, incluso puede ser continuado, es decir, a una persona que sus familiares le estuvieron tocando los genitales durante un tiempo determinado, eso tiene un impacto, eso es un abuso. Y la violación tiene que ver mucho más, que no necesariamente tiene que ver con el acto sexual, ¿cómo decirlo? Como lo conocemos, algún objeto, un objeto que se introduce en cualquiera de las cavidades de modo violento, eso es violación. Aun cuando sean pareja, por ejemplo, hay personas que abusan de su pareja o violan a su pareja porque el otro no está dando su consentimiento. Entonces, sí hay una diferencia, digamos que una es más sutil y es quizá a veces difícil de entender. Dicen, no sé por qué me ve morbosamente y me incomoda, eso es un abuso. Pero no, la persona no puede definirlo precisamente, pero es que no me tocó o no me dijo nada, pero me incomoda. Eso muy probablemente sea un abuso, sí, hay una objetivación de la persona, la hace sentir objeto, la deja de lado como persona, y la violación pues es mucho más fácil de identificar, es mucho más agresiva, y en este caso la violación, por ejemplo, no tiene que ver con la cuestión sexual, sino con la cuestión de poder, ejercer poder sobre la víctima. Pero ojo, aclararles, señoritas, al final es un daño, ¿no? Así, claro. Tenemos que aclarar, porque a veces también de esto se habla, no, es que a lo mejor, no, ambos sentidos son de daño. Y lo que estamos haciendo aquí es que ustedes sepan diferenciar entre las palabras, entre el concepto, para que puedan expresar también de mejor manera si llegan a pasar por algo de esta magnitud, ¿no? Que esperemos no experimenten algo así. Pero es importante también empezarles a dar esta información, porque luego, justamente cuando quieren hacer las denuncias, las demandas, resulta que les cambian el verso, que la palabra no es la adecuada, abusan de precisamente este poder que tienen del otro lado, ¿no? Como el Estado. Y entonces resulta resulta que la víctima pues es la culpable, resulta que es su responsabilidad, y al final entierran más a la víctima, ¿no? Sí. Y por eso también hoy sabemos que muchas situaciones de violación y abuso son calladas, desde el seno familiar, desde el propio Estado, por todo esto que va pasando.
Y algo que me es muy interesante y que también se ve hoy en día desde todo sentido de relación, pero más que nada en la pareja, la violación y el abuso en la Ujú, pareja. ¿Por qué? Dicen lo sí, siguiente, ¿no? Es que es mi pareja, ¿cómo crees que eso no es violación, eso no es abuso? Porque dentro de esto creen que están haciéndolo de manera consensuada, que están dando este consentimiento, y al contrario, entramos en una situación de una ceder ujú, ante lo que el otro quiere, pero no por ello quiere decir que se desee y se quiera tener ujú. esta experiencia, ¿no? Entonces, creo que sí es bastante fundamental ir como, a lo mejor hablar un poco de esto, no sé si nos podías dar algunas palabras sobre esto. Sí, todas las veces tiene que ser consensuado, aunque esté una pareja, trieja, es decir, estoy hablando del poliamor, etcétera. Si se va a dar un encuentro sexual, eh, los participantes tienen que estar de acuerdo, tienen que abiertamente decir sí. Alguien que, por ejemplo, aunque sean pareja, vivan juntos, estén casados desde hace mucho tiempo, si alguno no quiere, eso es abuso. Bueno, o violación, depende. Y esto tiene que ver con lo que decía, el consentimiento, pero también me gustaría ahí dejar nada más un tema. Hay una patología de la vida sexual que se llama disritmia. Esto es cuando una de las personas tiene apetito sexual en una periodicidad, vamos a poner 2 veces a la semana, y otra persona tiene el deseo de diario. Y entonces aquí hay un conflicto porque alguien quiere muchas más veces que otro. A veces pasa que alguien quiere diario y otras veces una vez al mes. Y entonces ahí se tiene que dar la negociación o buscar otras formas de darle solución al deseo, a salir al deseo sexual, porque para que no sea abuso o violación en lo que se o una dinámica violenta, ¿no? Si alguien se niega, posible que el que recibió la negativa se sienta agredido, enojado, etcétera. Entonces, sí es importante que identifiquen que no necesariamente porque esté en pareja siempre se tiene que querer, se puede decir no, y toda frase que no sea un sí es un no. Es decir, es que la toqué y se dejó, no lo sé. Esto pasa mucho en los adolescentes. Es que mi amiga estaba un poco tomada y entonces la empezaron a tocar y pues como no se negó, bueno, estaba tomada, no está consciente, no hay un consentimiento. Eso, si la víctima va y hace la denuncia, sí puede ser un abuso y sí hay sentencias y sí hay un seguimiento no solo jurídico, legal, pues, sino también psicológico, se les da tratamiento. Ahora, también hay unas eh, áreas especializadas cuando van a denunciar abuso para niños y para mujeres. Es decir, las mujeres serán revisadas por psicólogas, por peritos, mujeres, por doctoras, para que les hagan su evaluación. Igual con los niños, se hace con especialistas en trabajo sexual en niños. Entonces, la denuncia, si alguien dijo, yo padecí eso o quiero denunciarlo, se puede hacer, se puede dar un seguimiento especializado. No es como antes que a las mujeres las atendían hombres y entonces las revictimizaban. No, se ha tenido más cuidado al respecto. O sea, ya hubo una Ya. modificación, ¿no? De esto. Sí, precisamente es importante porque, eh, vaya, quienes son letrados, quienes tienen cierto acceso, sabrán, yo no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Y vaya, pero hay personas de diferente índole, ¿no? Que a veces no lo saben, no importa hacia dónde pertenezcas, es importante hacerlo saber, ¿no? Mandar este mensaje precisamente de que si hay instituciones, si hay espacios Uh -huh. exclusivos donde se pueden, y es su derecho, levantar esta voz, ¿no? Precisamente. Uh -huh. Pues no sé, Gina, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias. Gracias por tiempo, ¿no? Que nos dedicas, tanto a los inversionistas como a mí. Uh Estoy -huh. seguro que va a sembrar cierta reflexión, cierta duda, preguntas, ¿no? Yo les dije desde un inicio, igual si se llegan a sentir como que esto no va, igual que no lo hagan saber, Uh ¿no? -huh. Y más sobre un tema como este sentido que es la sexualidad y que ahora vemos hacia dónde nos llevó, ¿no? Uh -huh. Este diálogo, esta conversación. ¿Te gustaría decirles algo más a los turistas? Adelante.
Sí, nada más que quisiera agregar que hay un tema adicional, que bueno, creo que lo voy a dejar ahí sobre la mesa, que tiene que ver con la interseccionalidad, que es cuando una víctima, digamos, o una persona pertenece a diferentes grupos vulnerables. Es decir, no es lo mismo ser una mujer citadina que una mujer indígena, de la sierra, que tiene alguna discapacidad auditiva o intelectual. Es decir, esto las pone o les pone en riesgo diferente a quienes no tenemos esta interseccionalidad, varias condiciones que podrían ser utilizadas por alguien para un abuso. Entonces, si hay gente así, también hay personas especializadas para trabajar con este tipo de población. Entonces, bueno, la invitación es que si pasa algo así, acudan a ya sea a las autoridades, a terapia, y entonces ahí se les referirá. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Espero que todo salga muy bien y que si hay dudas, comentarios, lo que sea, pues estamos abiertos a contestarlas, al diálogo, etc. Bueno, inversionistas ya saben, muchas gracias por escucharnos, que sea una escucha muy abierta y los invitamos, como siempre, los invito a que dejen sus preguntas, nos manden sus comentarios, algún tema igual que les interesaría que abordáramos, ¿no? Un especialista. Y bueno, Gina también abierta, ¿no? A que si gustan que ella les hable sobre algo diferente, eh, abierta, ¿no? A hacerlo y ya a compartirnos esa parte de su conocimiento, experiencia, para hacerles llegar a ustedes. Así que muchas gracias por escucharnos donde se encuentren, la actividad que están haciendo, y nos estamos viendo dentro de 2 semanas, ahora sí sin ningún imprevisto, espero. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias.